Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Jaime Bañarello en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días y las gracias a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Todos los días de 7:20 a 8:20 de la mañana estamos aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. En Horizontes nos interesa promover la participación ciudadana. Nos interesa muchísimo que usted, amiga, que usted, amigo, pueda manifestarse libre, abierta y educadamente como siempre lo hacen ustedes. Así es que desde ya les reitero la invitación para que participen a través de nuestro número de WhatsApp. El WhatsApp nuestro es muy sencillo, WhatsApp nuestro 83414142 83414142. Ese es nuestro número de WhatsApp para que usted pueda ir participando conforme avance el programa. De igual forma, usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero también nos puede escuchar en la página de Facebook. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Ingrese a la red social de Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Bueno, amigos, el señor presidente de la República dio su informe de labores del primer año de gestión ante las señoras y señores diputados y para todo el pueblo de Costa Rica. Y hoy hemos invitado al doctor Óscar Aguilar Burgarelli, historiador y catedrático, para que él nos ayude con el primer año de Chávez en el poder, balance positivo o negativo para el país. Vamos a ver qué es lo que nos dice don Óscar. Escuchemos con mucha atención esta interesante conversación con don Óscar Aguilar Burgarelli. Bienvenido, don Óscar. Siempre es un gusto y muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias por atender nuestra invitación para ayudarnos a conversar y ver los aspectos del discurso del señor presidente contrastados con la realidad nacional. ¿Fue positivo o fue negativo para el país?
Bienvenido, don Oscar. Muy buenos días, don Edgar, a usted y a todos los radioescuchas y personas que nos atienden por los diferentes medios en este programa. Muy buenos días a todos y un gusto poder saludarlos. Gracias, don Edgar, por su invitación y con mucho gusto vamos a hablar un poquito de este tema. Recuerdo cuando yo era muy jovencillo que mi papá, en una de las tantas lecciones de vida trascendentes que me dio, me explicó lo que era la dignidad del cargo y cómo pues era importante que se fuera cual fuera el trabajo que uno hiciera, uno tenía que darle dignidad al trabajo, al cargo que uno ejercía. Bueno, yo quisiera tal vez, no sé, hacer una sesión espiritista como para que mi papá le diera nuevamente la misma lección al señor presidente de la República. Porque, para empezar, ayer, o el día 2 de mayo, lo que hizo fue una ofensa al cargo de presidente de la República. Y empecemos con unos detallitos que a veces a la gente le pasa inadvertida, pero es que es importante. En primer lugar, la alfombra roja. ¿Por qué le pusieron una alfombra roja? ¿Quién ordenó semejante desafuero? Ustedes dirán, pero ¿qué importa? Es que una alfombrilla ahí tirada en media calle. No. Tiene un significado. A la gente se le olvida el significado de las cosas. ¿A quién se le pone alfombra roja o qué significa poner una alfombra roja en un acto oficial? ¿Dónde empezó? Era en la época de los Luises, en Francia. En los monarcas absolutos se les ponía, inauguraron la costumbre de la alfombra roja para que pasara el dignatario y era el símbolo del poder supremo. Eso significa una alfombra roja ante una institución como la Asamblea Legislativa, porque es que pase el poder. Eso es un símbolo del carácter presidencial. Se siente omnímodo. Eso es lo que queremos los costarricenses. Bueno, y entrar al plenario y respetar los símbolos nacionales, como la bandera, como el escudo. Recuerdo, cuando yo era diputado, en el vieja Asamblea Legislativa, primero el presidente entraba al salón de expresidentes y luego al plenario. Cuando el presidente entraba al salón de expresidentes, incluso ahí se tocaba el himno nacional, porque el himno nacional se toca en el momento en que el presidente entra oficialmente a la Asamblea Legislativa. Ahí se tocaba, no cuando está ya en el plenario instalado. No, y respetó a los símbolos nacionales, que son los símbolos de la patria. Y ni quiere decir verlo entrar con una taza de café a la mano a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Es el primer presidente que entra a dar su discurso, a sentarse en su sitio en la presidencia de la Asamblea Legislativa con una taza de café en la mano. Solo le faltó llevar un gallo de chorizo en la otra. Por amor de Dios, qué falta de dignidad al cargo y de respeto a los demás. Ya no es un asunto de lo que diga las normas de la diplomacia, no es el carreño el que dice que uno no hace semejante barbaridad de urbanidad. Pero bueno, eso posiblemente no se enseña ni en universidades de segunda clase y menos en el pretil donde no pudo pasar en la Universidad de Costa Rica. La dignidad del cargo, es importante hablarle a este señor. Pero bueno, como dice aquel famoso actor norteamericano
Friedman. El poder solo se sube en la cabeza cuando encuentra en esa cabeza un cerebro vacío. Y eso es precisamente parte del gran problema, sentirse grande y no saber ubicarse. Pero empecemos con el discurso. En primer lugar, fue un discurso falaz, verdad. Yo quiero decirles que no solamente lo escuché, me leí las 135 páginas. Tuve la paciencia de leer. Lo primero que quiero decir es que hay una enorme carga en el discurso en que él comete una injusticia. Prácticamente en el 100% del discurso. Y es que está muy bien que sus funcionarios en todas las instituciones han hecho cosas, por supuesto que han hecho cosas de rutina. Lo que debe hacer un departamento, una dirección en una institución autónoma o en un ministerio, que vienen de atrás de hace muchísimos años porque son acciones que tiene que desarrollar por ley desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, las dependencias de esos ministerios. Decir que todo eso que está ahí se hizo del 8 de mayo para acá, eso es mentira, pero una solemne mentira. Y es que el discurso deja la sensación de que hay dos épocas, la pre-Chávez y la post-Chávez. O sea, la historia de Costa Rica la vamos a dividir en dos partes. La época A-Che y la época de Che. O sea, la antes Chávez y la después Chávez. Eso no se vale. El ICE no nació con él, ni acueductos, ni el Ministerio de Educación. Él no se refirió, como debe haber sido, a esas acciones diciendo el institución tal o el ministerio cual ha mantenido su política de hacer tal cosa, porque lo que han hecho es seguir haciendo lo que se venía haciendo. Pues que eso es reconocer que no es cierto lo que viene señalando desde que fue candidato, de que todo antes que él era malo, corrupto, inútil, hecho por personas que se quisieron llevar el país en el bolsillo, qué sé yo. Reconocer que hubo obra antes que él heredó es reconocer que hubo un pasado positivo en este país, de cosas que se hacían en forma importante. Y resulta que él desconoce ese nuestro pasado. Y entonces empezamos a ver. Y estaba viendo yo, por ejemplo, el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Igual en manos de un ministro prepotente que por ahí dicen las malas lenguas que ya le anda picando el gusanillo de ser candidato. Dios me libre. Bueno, es cierto que ya está en la Asamblea Legislativa el proyecto para reformar el MOP. Pero ¿en qué consiste ese proyecto de reformar el MOP? El proyecto para reformar el MOP consiste en la eliminación de una serie de direcciones, sí, que puede hacer que haya que reformarlas, que puede hacer que haya que ordenarlas, que haya que mejorarlas. Eso es cierto, pero son direcciones técnicas, porque el señor no puede saber todo de carreteras, todo sobre el transporte público, todo sobre todo el ministerio. Un ministro no lo sabe todo. Y resulta que entre las cosas que hay ahí es la eliminación de esas direcciones, y le han metido a la gente que es que va a salir muy caro. Ay, por amor de Dios, sale más cara la incompetencia. ¿Y han sido incompetentes? Sí han sido incompetentes esas direcciones. Entonces, reformemos lo malo, pero no eliminemos la buena idea de que es importante
que las cosas técnicas estén en manos de técnicos, y de esto vamos a hablar más atrás. Habla de DECRA como su gran labor. Bueno, y entonces saca a relucir que era una empresa la que estaba a manos de la revisión, que todo el mundo la criticó, pero que después, cuando vino el desmadre de este año, que no ha terminado y no va a terminar hasta dentro de 2 años, cuando haya una licitación pública, todos han sufrido la improvisación. El tema se llama improvisar. Bueno, pero de eso el presidente se hace gala de hacer esa improvisación. Reconozco que un anuncio positivo que hace en el MOP es la idea de la ciudad gobierno. Esa es una buena idea. Esa es una cosa que es meritoria y que se puede mencionar y acogérsela como algo positivo en ese ministerio. Por otro lado, para no extendernos en uno solo, porque tenemos mucho que hablar. Correcto. Hablemos un poquito del Ministerio de Educación Pública. Me leí con ansias el informe para ver si ahí me decía por lo menos dónde empezaba la famosa ruta de la educación. Y no me dice. Y reconoce en el informe ya lo que salió ayer publicado en los periódicos también, del desastre de el resultado de los exámenes de diagnóstico que hizo el ministerio. Que seamos francos, no es ese desastre culpa de este gobierno solo. El desastre de la educación viene de hace 30 años. Pero ahí está el desastre de nuestra educación. ¿Qué es lo grave de esto en el informe? Que lo ponen como una mejoría el hecho de que ningún estudiante de secundaria haya logrado sobrepasar las notas de 6 y menos. ¿Consideran que es un logro? ¿Lo ven bueno? O sea, que se hayan, como se dice en el lenguaje popular en los colegios, que se hayan sembrado al estudiantado nacional, lo aplauden. Ese es el inicio de la ruta de la educación. Bueno, y resulta que no dicen qué es esa ruta, en qué consiste, porque no existe un documento que nos diga este es lo que queremos hacer. Bueno, yo quiero decir que yo coincido en un detalle de lo que dijo el señor presidente, en que le quitó un poco ese sentido ideológico que quisieron darle a la educación en el gobierno, especialmente anterior y tras anterior, en el tema de género y todas esas cosas. Yo concuerdo que en eso fue un paso adelante, o por lo menos de rectificación importante. Pero eso no es todo, eso es una parte importante, pero no es todo. Pero no, dice, cuando dice que quiere recuperar la dignidad nacional, no dice cómo se van a cambiar los planes, las formas de enseñanza, la mejoría de los educadores. No dice por dónde va la famosa ruta. Pero toman una medida que lo deja uno sin rumbo, sin ruta precisamente, cuando le quita el contrato a la Fundación Omar Dengo. ¿Y cuál es el argumento fundamental para quitarle ese contrato a la Omar Dengo? Bueno, lo que le dice es que le han dado durante 30 años 3.100 millones, 350.000 millones de colones. Ese es el argumento. Durante 30 años le dieron 350.000 millones. Pero entonces dice, sí, esa fundación que hizo ese señor
que fue 4 veces ministro, que fue 4 veces diputado, que la fundó la esposa de don Antonio Pacheco, líder liberacionista, y por eso los liberacionistas sí saca una sensación de odios. ¿A quién? A quien tuvo la virtud de haber fundado la Omar Dengo. El haber fundado la Omar Dengo fue el gran pecado de la Omar Dengo, que lo hicieron don Antonio Pacheco y su señora. Mire, yo conozco a don Antonio desde que era estudiante universitario, y puede tener muchos defectos. Tuve muchas discusiones, conflictos, hasta nos enfrentamos electoralmente, él como candidato y yo también, en puestos de las universidades. Él es liberacionista y yo no. No tengo por qué defenderlo, él se defiende solo. Pero llegar y decir que el pecado sea que la fundó don Francisco Antonio Pacheco es un pecado mayor todavía, porque es deshacer algo que fue positivo. Y lo más grave es que a esos 2,5 millones, oigan, 2,500,000 costarricenses, la mitad de la población de Costa Rica pasó por la Omar Dengo recibiendo una educación tecnológica de primera calidad. El apoyo que dio a la mitad de la población de Costa Rica. Y estaba en los colegios y en las escuelas hace 30 años. Entonces, súmele usted a esa población que estaba entonces entre los 7 años y los 17, 30 años, y verá que es la población que en este momento empieza a tener una función laboral importante en el país. Pues esa generación ya pasó por las manos de una formación excelente que le había dado la Omar Dengo. Pero lo quitó. ¿Y cuál es el argumento? Que le dan mucha plata. Que le dan mucha plata. Pero si ustedes reciben, dividen esa cantidad en 30 años, y en 2,5 millones de costarricenses beneficiados, solo los estudiantes, más los profesores que ahí también se formaron, no es nada absolutamente cuantioso, porque además recordemos que estamos hablando de temas de cómputo, de implementos caros, de equipos sumamente costosos. Entonces, la gran idea fue eliminar la Omar Dengo. Y yo le pregunto, muy bien, pero ¿con qué lo va a sustituir? ¿Qué va a sustituir a la Omar Dengo dentro de 2 meses que termine el contrato? ¿Cuál es? Carachos, eso no lo dice. Pero claro, es que tendría que decir que hay un convenio con la AmCham, la Cámara de Comercio Extranjera, que preside la prima de la ministra, que es a su vez la rectora de la ULACIT y la gran asesora de la señora ministra, que son absolutamente opositoras a lo que es la educación pública. Y no dice que esa señora asesora, rectora de la universidad de la ULACIT y que es prima de la ministra, ya quiere también que le arranquen un pedazo a los dineros de las universidades públicas para que se lo den a las universidades privadas. Ese es el camino de la educación. Eso, por amor de Dios, mire, se lo quedó callado. ¿Por qué? Porque la posverdad es decir un alguito, pero realmente ocultar las cosas de fondo. Y bueno, resulta que el otro ministro de su orgullo, porque recordemos que este presidente tiene un récord, que este récord sí es post-Chávez, y es que es el gobierno que ha despedido más funcionarios de su gabinete. Lleva el récord. Entonces le va quedando un núcleo de funcionarios, de ministros, de presidentes ejecutivos absolutamente dóciles, a los que no les puede decir que no. Y uno de ellos es el flamante guanaco ministro de Hacienda.
Sí, entonces se llenó la boca. Por cierto que ayer en la Asamblea Legislativa la diputada Sofía Guillén le hizo una lección de economía y una lección de finanzas públicas de primer orden al señor ministro y al señor presidente de la República, porque resulta que este caballero se llenó la boca con los datos provenientes de organismos internacionales. Y hubo un organismo nacional que cogió todos esos datos, que si del Fondo Monetario Internacional, que si el no sé qué empresa privada sobre el trabajo, y se los hizo pedacitos. Y fue la Contraloría General de la República. Porque de ahí resulta que la Contraloría General de la República le descubrió, y eso no lo dijo en su informe, un huequillo al señor presidente y al señor Guanaco, ministro de Hacienda, de 450.000 millones de colones. Ajá. ¿Qué les parece? Un huequillo de 450.000 millones de colones. El huequillo anterior que había heredado don Carlos Alvarado era un huequillo, ¿se acuerdan? El famoso hueco. Era un huequillo de 600.000 millones. Este es un poquito más chiquitico, un 25% más chiquitico. Pero es un huecazo de 450.000 millones que se lo pasó por alto el señor ministro de Hacienda en su informe y obviamente el señor presidente de la República en el suyo. ¿Eso qué significa? Que todos los números sobre el beneficio de los superávit que había en el Ministerio de Hacienda quedaron por los suelos. O sea, mentira y posverdad. Resulta que el Ministerio de Hacienda se ha pegado a la regla fiscal como una quinceañera y ha llegado a establecer normas que han entorpecido la administración pública. Sin embargo, por ahí por debajo, entonces dándose cuenta de eso, están tratando de ver cómo eliminan esa norma fiscal en varias instituciones, en las cuales, aquellas en las que el presidente tiene especial interés. En definitiva, ese hueco fiscal de 450.000 millones de colones, 450.000 millones de colones, señor presidente, como se dice en el lenguaje popular de hace algún tiempo, no se lo brinca un cabro ni con garroche. Que hablemos de otro tema. Antes de pasar al otro tema, don Oscar, me gustaría escucharlo y antes de ir al cambio, ¿qué piensa usted de la evasión fiscal y de la elusión fiscal que no se le dedicó un capítulo que sí le dedicó durante mucho tiempo en la campaña política a denunciar que habían empresas grandes evasoras y que se iba a encargar de ponerlos en cintura, y esperábamos para este primer año, y se lo recuerda la diputada Sofía Guillén también al señor presidente, que bueno, ¿dónde están esas grandes empresas? ¿Dónde están los grandes evasores? ¿Qué fue lo que ha pasado? Porque el anuncio que se había hecho en una ocasión se echó para atrás. Sí. Vea, don Edgar, le agradezco el jalón de orejas, porque era un tema que tenía aquí apuntado y se me había quedado atrás. No se preocupe. Definitivamente, ese es uno de los faltantes más grandes en todo el informe del Guanaco, presidente, ministro de Hacienda, y de el señor presidente de la República. Porque, como usted bien lo dice, fue una cosa de la que hizo gala ya desde que era ministro. Vea, en mi libro, precisamente, Con la Patria en el Bolsillo, una de las fuentes que yo uso para demostrar
la evasión fiscal que hay en el país es el informe que dio ya él cuando era ministro de Hacienda y que ya empezó a hablar de los miles de millones que era la evasión, ya en ese momento, y por supuesto en la campaña, y por supuesto que llega y dicen, y se han llenado la boca durante este año, diciendo que hay que recortar aquí, que quitan de allá, que quitan a CINDE porque les faltan 750 millones, qué sé yo, pero a los grandes evasores, a los enormes evasores que se roban, dicho por su propia boca, 4 billones, repito la cifra, 4 billones de colones al año, a eso no los toca. Y lo único que hicieron fue entonces hacer el ridículo del megacaso, en donde acusaron a don Leonel Baruch, con el que tengo cero absoluta amistad, todo lo contrario. Es un ministro de Hacienda que me di el lujo cuando fui director general de SINAR de sacarlo, de hacerlo echado de mi oficina. Así es que con él amistad cero, pero que lo acusó falsamente, eso no se puede negar. No se puede negar que metieron las patas, que el megacaso se convirtió en el mega ridículo y que puso en mal nombre a la señora fiscal y que ahora los tribunales dicen que la señora fiscal había actuado absolutamente apegado al buen proceder. Bueno, ¿y qué pasó con esa ley? Como le dijo ayer la diputada Guillén, ahí están esperándolo, ella y los otros 56 diputados, inclusive el propio partido, a ver si no hacen el ridículo también de defender a los mega evasores. Sí, eso fue una barbaridad, esa es una ausencia, es un hueco de ausencia tan o más grande, mucho más grande incluso que el hueco de 450,000 millones, porque imagínense de que pagan ese huequillo casi 9 veces con solo cobrar la evasión fiscal. Bueno, ahora sí pasamos al tema. Ahora sí, permítame ir al corte comercial, exactamente. Vamos a un corte comercial y retornamos. Hoy en Horizontes estamos escuchando la exposición, el punto de vista del doctor Óscar Aguilar Burgarelli en relación con el discurso del señor presidente. Hemos tratado de hacer una seguidilla de programas. Anteayer estuvo el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, hoy está don Óscar Aguilar Burgarelli, el lunes estará doña Pilar Cisneros con nosotros y esperamos tener el día miércoles a la diputada Sofía Guillén, con la finalidad de que usted escuche diferentes puntos de vista y así usted pueda tener su propia opinión. Retornamos, venimos de breve. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Cómo desearía que tuviéramos un Estado fuerte? Pero ni modo, tenemos uno grande pero flojo. Para todo tenemos instituciones. Leyes nos sobran a tal nivel que se contradicen algunas. Veo que el ciudadano lo percibe, porque por ejemplo un conductor que en Costa Rica conduce respetando leyes por todo lado, cuando lo hace en Estados Unidos es de lo más cuidadoso. ¿Será que lo reprime el temor ante la firmeza en la aplicación de la ley allá? Ya está dicho y claro, aquí hasta los narcos salen de la cárcel fácilmente. Al contrario, un Estado fuerte, por ejemplo, con los terrenos que tiene el Limbo y el dinero del Bambi, construyera casas en lugar del caminado zombie que se tiene ahora. Estaría previniendo en serio el abuso que se hace de trabajadores humildes en muchísimas empresas. Ante el vencimiento de las fechas de caducidad de los autobuses, no estaría haciendo permanentes aplazamientos, ni en lo laboral alargaría los famosos debidos procesos que premian a los empleados públicos corruptos, enviándolos de vacaciones por meses y meses con salario. Un Estado fuerte no requiere de muchos impuestos, con pocos sale adelante, pero los cobra con firmeza.
El tamaño del Estado no garantiza nada, pero la fortaleza se puede demostrar indistintamente de ese tamaño. Ante esta, no podría llegar a gobernar nadie alegando mano dura, porque un pueblo que ve a su país caminar bien no desea mano dura, desea justicia y eficiencia. Sabemos que se ha debilitado el Estado porque cuando la gente añora a un tirano es porque el caos ha estado gobernando. Ya no quieren justicia, quieren venganza. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizontes. El tiempo apremia, está interesantísimo el programa, altísima la participación de todos ustedes. No he querido interrumpir a don Oscar ni lo vamos a interrumpir porque ustedes quieren escucharlo a él. Ustedes quieren escuchar al doctor Oscar Aguilar Burgarelli, historiador y catedrático. El primer año de Chávez en el poder, balance positivo o negativo para el país. Bueno, ustedes están escuchando los comentarios de don Oscar y les reitero, a nosotros nos interesa mucho el balance informativo. Ya estuvo el doctor Walter Hernández Juárez, hoy don Oscar Aguilar, el lunes estará Pilar Cisneros y el miércoles estará, si Dios lo permite, la diputada Sofía Guillén. Continúe, don Oscar, es un gusto escucharlo. Gracias. Vamos a seguir con el tema de salud. Bueno, el tema de salud empezó don Rodrigo Chávez, aquel famoso día de que tomó posesión, firmando el decreto para bajar las medicinas con la exministra Jocelyn Chacón. Y luego dio los decretos para homologación del registro sanitario de medicamentos y el famoso decreto 43-647. ¿Y qué ha pasado? Que no ha bajado pero ni un centavo de las medicinas. Los que tenemos que comprar nuestros medicamentos todos los meses, no solamente no hemos visto bajar las medicinas en el último año, las hemos visto subir escandalosamente de precios. Y si no, pregúntele a mi bolsillo y al de todos los que todos los meses tenemos que comprar nuestros medicamentos. Eso ha sido una falacia y todavía se llena la boca diciendo que con la homologación. Sí, pero es que eso tiene una serie de procesos a lo interno y a lo externo que no lo han hecho posible. ¿Por qué? Porque no depende de su decreto, sino de procedimientos, incluso comerciales del exterior. O sea, fue un engaño al país decir que estaba haciendo una rebaja al precio de las medicinas. Pero no quiero irme en el tema de la salud pública, que por sí es muy grave, ¿sí?, sin tocar y sin dedicar el espacio fundamental al más grave error que ha cometido, que fue la intervención a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la que ha dicho que está quebrada, cuando la verdad lo que debería decir es: yo quiero quebrar la caja, porque esa es la situación. Cuando él interviene la caja y despide a la junta directiva y despide a don Álvaro Ramos, una persona recta, honesta, inteligente y capaz, del cargo de presidente ejecutivo, lo hace argumentando que no le hicieron caso porque subieron los salarios.
porque aplicaron lo que debía aplicarse, porque obedecieron la ley que debían obedecer, porque ese aumento salarial, ¿quién lo decretó primero? Él, cuando fue ministro de Hacienda, ahí arrancó el tema. Él fue el que dio el decreto para subir esos salarios que después no quería reconocer ni él ni el señor ministro de Hacienda. Y entonces, bravo, porque lo desobedecieron, según él, hace semejante atrofio de intervenir la caja, de despedir a los miembros de la junta directiva y a su presidente ejecutivo. Óiganme, y yo quiero recordarles esto. Dijo: vengo a anunciar que van acusados penalmente. Y atentó contra el buen nombre de esas personas. Creó odios hacia esas personas para justificar la intervención. Y han pasado 7, 8 meses o 6 meses de esos despidos y no hay acusación alguna contra estas personas en los tribunales, ni en la fiscalía, ni en ninguna parte, porque no tienen que acusar, porque actuaron a derecho. El que no ha actuado a derecho es él. El señor presidente de la República hizo a Chichincle la presidenta ejecutiva. ¿Por qué? Porque han entonces tomado verdaderas decisiones atrabiliarias, como la suspensión, por ejemplo, de todo el tema de las construcciones. Y teniendo entonces, cuando vieron la metida de Escarpines, que empezar a recular y decir: no, sí vamos a hacer el hospital de Limón, sí, vamos a terminar el de Punta Arenas, y han tenido que echar atrás. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían tomado decisiones absolutamente hepáticas con el afán de obstruir el buen desarrollo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero ¿sabe qué no han hecho? ¿Sabe qué sigue sin hacerse en la Caja del Seguro Social? Cobrar a los evasores de las cuotas del Seguro Social. Y entonces han simulado con el temita de pasar una ley para que los empleados o las personas que han tenido que tomar seguros personales, etcétera, que han acumulado unas deudas ahí por 650 millones de colones, algo así, no paguen el seguro. Pero las deudas de miles y miles de millones de empresarios que están ahí, esas no las pagan, esas no las votan, no las tocan. A esos no les dicen absolutamente nada. Hacen el ridículo de llegar a intervenir 2 hoteles ahí, porque eso fue el Ministerio de Hacienda, porque no pagaban los impuestos. Pero la intervención a las empresas que se han robado, perdónenme, porque esa es la palabra, se han robado las cuotas del Seguro Social, a eso no les dicen nada. Y es que al primero que deberían entonces cerrarle el chinamo es al ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le debe el Estado a la Caja Costarricense del Seguro Social? 9,000 millones de colones. Eso le debe. Perdón, 9 billones de colones. Eso le debe el Estado. 9 billones de colones. Y todavía peor, lo que tiene que pagar este año el señor ministro de Hacienda no se lo paga. Entonces, ¿quién quiere quebrar la caja? Los funcionarios, como la señora presidenta, que no le cobra a la empresa privada que se ha dejado en su bolsillo la tercera parte de la cuota que se la rebajó a sus trabajadores y no la deposita, que es un dinero que se está robando, está malversando. O el gobierno que no le paga ni siquiera la cuota que tiene que pagarle este año. Entonces, ese es el gran pecado. Eso no lo dice. Eso va a tener una fecha post-Chávez, la quiebra de la caja, pero no porque la caja esté quebrada, sino porque hay un dictador que quiere quebrarla.
Y no se le paga a la caja, definitivamente. Don Oscar, nos preguntan acá, bueno, nos quedan 8 minutos de programa. Se repite mucho la pregunta, que si a usted le gustaría hablar sobre la participación de la ministra de la Presidencia, que si tiene o no tiene participación con la Asamblea Legislativa, o que si es doña Pilar Cisneros la que lleva esa relación con la Asamblea Legislativa, porque no se nota. Ok, vamos a hablar y con lo que voy a contestar, porque ya quedan 8 minutos, realmente queda mucho tema, pero hay un tema que no puedo dejar de pasar inadvertido, que es el tema del Ministerio de Planificación. ¿Por qué? Porque en el informe del presidente se llena la boca, y lo mandó ayer en la convocatoria extraordinaria, de los proyectos que llaman de recuperación de competencia y fortalecimiento de los jerarcas de los ministerios. Repito el título global de los proyectos: recuperación de competencias y fortalecimiento de las jerarquías de los ministros. Y entonces los ministros a los cuales, o qué es lo que están haciendo, más bien para que la gente se aclare, es eliminar las direcciones, los organismos, las juntas directivas, algunas de ellas incluso que se ejercen ad honorem, como en el caso del Ministerio de Cultura, para trasladar esas funciones que son técnicas, funciones técnicas, a manos o del viceministro correspondiente o del ministro correspondiente. ¿Qué es lo que significa en este gobierno y en cualquiera? Trasladar las decisiones técnicas a manos del presidente de la República, porque ya sabemos que ministro que desobedece, ministro que se va. Bueno, aquí quieren atentar contra el Ministerio de Ambiente, contra el MOP, contra el Ministerio de Cultura, contra el Ministerio de Educación. Y es que, perdónenme, pero dentro de las cosas que no pueden suceder es lo que pasó con CINDE. ¿Y por qué a CINDE lo cerraron? Porque no quisieron nombrar de presidenta a la persona que el señor quería. Esa es la razón fundamental. Los 750 millones es un absurdo. Ya quisiera que algo que funciona tan bien como CINDE, y nunca he puesto un pie en CINDE, nunca, para que no crean que es que estoy ganándome un centavo de CINDE, no, soy de los que investiga. CINDE es un ejemplo de buen hacer, tanto que fue considerada 5 veces la mejor agencia del mundo en su ramo. Y entonces un señorito, Manuel Tovar, que nunca ha tenido que sudarse la chaqueta para ganarse el sueldo, ni él ni su familia, eso sí tienen corona. Entonces resulta que cierran CINDE y le dicen que es que van a ejercer la función de CINDE, Procomer, como si esa fuera la función de Procomer, o que la va a ejercer él como en el ministerio, o el presidente de la República. Es decir, esto es una barbaridad inconmensurable. Pero lo más grave, como se lo demostró, y ahí está en efecto en el informe, el ministro de Relaciones Exteriores, resulta que cuando hace una relación de la importancia de organismos en las relaciones internacionales, cita como un ejemplo a CINDE. Pero antes de saber ustedes que cuando él llevaba ese informe a hablar a la Asamblea Legislativa, 2 horas antes le había cortado el rabo a CINDE. Entonces, ¿cómo va uno a atenerse a las cosas? Y la pobre ministra de la Presidencia, por amor de Dios, da grima. Mire, el mayor ridículo que hizo esta pobre mujer fue en la conferencia de prensa con el tema de la ley para extraditar costarricenses por temas de narcotráfico. Y cuando el presidente le decía, pero dígame cuáles son los temas, los tratados de extradición que tenemos, no sabía qué hacer. Y por cierto,
que al final le dijeron, mire, si es que hay tratados de extradición con Nicaragua, con Cuba, no me acuerdo cuál es más. Bueno, he de decirles que ayer, precisamente en la noche, un abogado especialista en ese tema, que sí sabe, me confirmó que en efecto existen esos tratados de extradición que mencionó la ministra, que le soplaron por telefonito al ministro al presidente de la República, que sí existen esos tratados de extradición con los países, pero para mandar a un cubano de Costa Rica a Cuba, a un que vive en Costa Rica y Nicaragua, pero se especifica en cada uno de ellos que el costarricense no es extraditable. No aplica para nacionales, así es. No aplica para nacionales. Bueno, miren, sé que el tiempo se me acaba y nada más tengo que decirle lo siguiente, costarricense: póngase vivo, pellizquese, despierte, porque vamos camino a la autocracia, a una velocidad, porque si la autocracia es producto del populismo, de la polarización, un discurso lleno de actitudes polarizantes, cuando habla de costarricenses con corona o sin corona, cuando habla mal de la gente, de los funcionarios, de los pensionados, cuando habla de que él odia a un sector de este país, es crear un discurso de odio peligrosísimo. Eso es para polarizar el país. El otro camino hacia la autocracia es hacer que nos odiemos entre nosotros, y está haciendo que en este momento haya costarricenses que están dividiendo a este país, pagados desde Zapote a través de los troles. Que por cierto, el gran jefe de los troles ahora es ministro de Comunicación, dicho sea de paso. Y por supuesto, la ruta más infame hacia la autocracia es la posverdad, porque es la manera de engañarlo a usted, haciéndole creer a usted que lo que el presidente o el autócrata está diciendo es verdad, y no es así. Y está demostrado. Ayer doña Sofía Guillén los hizo despedazados en la Asamblea Legislativa con la intervención que hizo, demostrando las falsedades que hay en muchos temas. El doctor Carlos Murillo publicó un artículo un día de estos sobre el rumbo al estado de excepción y cómo podemos estar llegando a ese estado de excepción peligrosamente en Costa Rica. Y yo les digo que, siguiendo también lo escrito por Chomsky, para un estado fallido, todas las características para llegar a ese estado de excepción, como quiere hacerlo. Bueno, ahí lo dijo: yo no quiero llegar a un estado de excepción, dijo el presidente de la República, no quiero llegar a ser estado de excepción como lo hizo Bukele, y ya mencionó a su gran ídolo Bukele. Señores, pónganse vivos. Muy bien. No crean todo. Estén dispuestos a defender nuestra democracia, que se defiende con la verdad en la boca. Muchísimas gracias. No es posible que estén... ¿Perdón? No, muchísimas gracias, don Oscar. Ya nos pusieron la musiquita, ya nos dicen que nos tenemos que ir. Bueno. Quedo muy agradecido con usted y los oyentes también, don Oscar. Gracias, amigos, gracias al doctor Óscar Aguilar Vergarelli, historiador y catedrático, por habernos ilustrado con sus apreciaciones en cuanto al primer año de Rodrigo Chávez en el poder, balance positivo o negativo para el país. Un saludo para el buen amigo Gerald, que está en sintonía y laborando ahí en Calle Las Rusias. Gracias a todos. Este programa estará en breve en el Facebook del programa Radial Horizontes y en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. Gracias, buenos días y hasta pronto. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.
96.3.